vivió y son muy acordes a las experiencias que vivimos nosotros, y vamos a ver qué es lo que podemos aprender de ello. Hoy vamos a ver el tema número 9 y el tema se titula, es a manera de pregunta con signo de interrogación, ¿prioridades o necesidades? Y ahorita vamos a ver por qué. Se entiende que las prioridades de alguien, de una persona, son todas aquellas cosas que son consideradas más importantes en la vida de cada individuo. Y cada persona pone todo su empeño por cumplir esos principales objetivos. Las prioridades varían dependiendo el punto de vista de cada persona. Para mi hermano Isaac algunas cosas pueden ser prioritarias, pero para el hermano Marco no. Y varían algunas prioridades. Lo que para uno debe de estar en primer lugar, para otros debe de estar en segundo lugar. Y hay allí unas variaciones de opiniones. Bueno, hay personas que no ven su real necesidad en esta vida porque sus ojos están puestos en otras cosas que son secundarias, pero ellos lo ven como primarias, como prioridad. ¿Y qué es todo este enredo, hermano? ¿Hay algún fundamento para explicarlo? Sí. La Biblia dice que Jesús explicó la diferencia entre prioridad y necesidad. Yo quiero invitarlo a la Biblia en Mateo 6:33 en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 6:33. En la Nueva Traducción Viviente, Jesús explicando esto, dice, este es un mandato para todas las personas sobre la faz de la tierra. Dice, busquen el reino de Dios. Esa es la prioridad que todos debemos de tener. Busquen el reino de Dios. En un reino que se entiende que hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo quiero ir hacia un personaje en específico. ¿Qué hay en un reino? Un rey. Y un rey, pues es el rey, es el que gobierna. Bueno, dice, busquen el reino de Dios. Aquí a lo que se refiere es, busquemos estar bajo el gobierno del rey de reyes. Busquemos eso. Y luego dice, voy a volver a retomarlo. Busquen el reino de Dios, pero vean cómo dice, por encima de todo lo demás. ¿Con cuánto empeño nosotros buscamos las cosas que necesitamos? Por ejemplo, cuando traemos mucha hambre, ¿verdad que le ponemos mucho empeño? Vamos a la cocina y le ponemos empeño porque tenemos hambre. Con empeño pues buscamos la ropa, ¿verdad? Pero nadie quiere salir desnudo a la calle y pues se empeña en buscar ropa y se la pone porque no quiere salir desnudo. Nadie en sus 5 sentidos, en su cordura, va a querer salir desnudo a la calle y pone empeño en cambiarse. Todos nosotros buscamos ropa para ponernos hoy, para estar aquí. Y nos empeñamos en hacer eso. Bueno, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa de acuerdo a lo que el rey manda. Justa la vida, no conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que el rey manda. Y él, el rey de ese reino, les dará todo lo que necesiten. O sea, aquí hay prioridades. Primero es, busca al rey de ese reino, someterte bajo su gobierno, y lo demás, lo que necesites para vivir, él te lo va a dar. Bueno, normalmente las personas estamos acostumbrados a buscar todo lo que necesitamos y el reino y el rey a lo último, casi nunca. Normalmente las personas invertimos hasta que empezamos a ser enseñados para que busquemos con prioridad de Dios. Notemos que en este versículo Dios no está diciendo que está en contra de tener lo necesario para vivir. No está diciendo que está en contra de eso. Lo que Él quiere que entendamos es que la prioridad en esta vida de toda persona es buscar a Dios. No solamente cuando estamos en el fondo de un hoyo, no solamente... ¿Ha visto usted personas que buscan a Dios cuando están en un profundo problema, el doctor les dio un diagnóstico de salud nada favorable, probable cáncer? Y yo he visto a personas que buscan a Dios con todo su corazón.
cuando están en un asunto legal y buscan a Dios. Pero una vez que tienen la solución, Dios ya no es prioridad, pasa a segundo lugar. ¿Se han dado cuenta de eso? Pasa a segundo lugar, tercer lugar o a lo último de la fila. Bueno, en la Biblia habla de un rey terrenal, no habla de, ahora vamos a hablar de, en la época de los tiempos bíblicos, no eran presidentes de las repúblicas. En la época de los tiempos bíblicos, en el pueblo de Israel, el pueblo que la Biblia habla más del pueblo de Dios, había reyes. Habla de un rey que hizo a un lado su prioridad, que es lo que estamos estudiando. Conoció a Dios y lo hizo a un lado. Y dijo esta persona: quiero disfrutar más la vida, aunque el deleite de disfrutar la vida esté lejos de todo lo que Dios aprueba. ¿Usted ha escuchado personas que dicen, vida solo hay una, hay que disfrutarla? ¿Ha escuchado personas así? Pero el enfoque de disfruta la vida, cuando alguien dice, vida solo hay una y hay que disfrutarla, el enfoque es, alcoholízate, sí, drógate. Si eres hombre casado y tienes la oportunidad de tener 1, 2, 3 amantes, tú disfruta la vida, solo hay una. Y hay un montón de conceptos personales. Bueno, este rey se llamaba Salomón, que fue el hombre más sabio, dice la Biblia. Pero aún con toda su sabiduría, se le nubló e hizo cosas reprobadas de parte de Dios. Y mientras vivió lejos de Dios, este hombre llamado Salomón observó muchas cosas. Observó a muchas personas haciendo a un lado a Dios. Observó a muchas personas enfocándose más en lo que ellos creían que era más necesario. ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué leer de Dios? ¿Para qué ir a la iglesia? Él observó personas enfocándose más en lo que ellos creían que era lo prioritario. Bueno, una de las prioridades de muchas personas que él observó fue acumular bienes. Y esta es como la segunda o tercera enseñanza que hablo al respecto de esto. No estoy diciendo que no trabajemos para tener un carro, para tener una casa, para tener lo necesario, calzado, ropa. No. Aquí el enfoque de esta enseñanza es de personas que se enfocaban a acumular bienes de manera codiciosa, creyendo que tenían el tiempo necesario para disfrutarlo. Hay personas que acumulan. Oye, busca de Dios. No, ahorita no tengo tiempo. Necesito trabajar más. Oye, necesitas a Dios. Ahorita no. Luego. Él sabe que lo quiero. Él sabe que lo amo. Pero la manera de demostrarlo es muy diferente. Bueno, Salomón observó personas así. Y dice en Eclesiastés capítulo 6, verso 1, que es donde nos quedamos el miércoles pasado. Y ahora vamos a estudiar. En Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés capítulo 6, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente dice, este rey escribió esto, dice, he visto otro mal terrible bajo el sol. La expresión bajo el sol es, bajo el cielo es en este mundo. He visto otro mal terrible bajo el sol, que pesa tremendamente sobre la humanidad. Es causa pesar. Verso 2, Dios les da a algunos, aquí Dios les da, quiere decir les permite, porque algunos tienen riqueza de maneras ilícitas. Dios les permite o les da a algunos mucha riqueza, a algunos honor, respeto ante la humanidad. Y todo lo que se pudiera desear, vea lo que dice el final del verso 2, a mediados más bien dicho, dice, pero luego no le da la oportunidad de disfrutar de esas cosas. ¿Por qué? Se mueren. Y algún otro, un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido, eso es una tragedia terrible, dice este escritor. Personas que tienen a Dios en segundo lugar o en tercer lugar o hasta el último de la fila, esperando. Personas que no tienen tiempo para Dios y le dicen, oye, vamos a buscar de Dios, no tengo tiempo.
¿Por qué? Porque están más ocupados buscando lo que ellos creen que es prioridad. Por eso es que el tema de hoy es a manera de pregunta: ¿prioridad o necesidad? Y yo explicaba, prioridad es lo que las personas consideran para ellos más importante. Aunque para algunos aquello es prioritario, para este no. Para algunos de ustedes prioridad es buscar a Dios sobre todas las cosas, para otros no. Para otros ustedes son exagerados, fanáticos, religiosos, y para otros no. Para otros la prioridad es, puedo leer la Biblia una vez al año, puedo asistir a una congregación una vez o dos, no pasa nada, no tenemos tiempo para eso. Bueno, dice Salomón, he visto eso algo terrible, personas que se enfocan más en las prioridades de acumular, trabajar, no tengo tiempo. Mire, no está mal buscar a Dios cuando estamos en apuros, no está mal, claro que no. Ahorita cantábamos, y es a donde debemos de ir cuando alguien está en apuros. Lo triste, yo decía ahorita, lo triste es que cuando Dios le solucione el apuro a alguien, Dios ya no es prioridad, ya pasó a otro lugar de su vida, porque hay otras cosas más importantes. El escritor de este libro dice entonces, he visto ese mal tan terrible en las personas de esta vida, y algunos de ellos su vida se les acortó, no tuvieron tiempo para Dios, y algunos enfermaron y otros murieron a corta vida. Yo he tenido familiares que han muerto a muy corta vida, muy jóvenes. Y cuando se les dijo, busquen de Dios, no, ¿qué te pasa? Soy joven, lo menos que ocupo ahorita es Dios. No, mijito, dice en Eclesiastés, ya llegaremos. Creo que es el capítulo 12 que dice, joven, acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, es cuando más lo necesitas. Bueno, qué triste, dice Salomón, que personas a corta edad murieron, y triste y lamentable que lo que lograron acumular no lo disfrutaron, lo atesoraron, lo amontonaron, y otro llegó con sus manos limpias. Y aquí viene una pregunta: ¿por qué Dios permite riquezas a algunos y luego se mueren y no disfrutaron eso? Y hay mucha gente que dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y hacen muchas preguntas. Una posible respuesta es para que los que quedemos con vida entendamos que el logro más grande de una persona no es acumular bienes. El logro más grande de una persona es acercarse a Dios, conocerlo a Dios, fortalecerse en Dios. Y voy a hacer una pausa aquí y vamos a ir a Jeremías 9:23 en Palabra de Dios para Todos. Jeremías 9:23 en Palabra de Dios para Todos. Todo esto que estoy leyendo es la Biblia, ¿eh? Dice Jeremías 9:23. Esto dice el Señor. A mí me gusta que la palabra Señor, S mayúscula, lo cual quiere decir que es el Señor, ¿verdad? Esto dice el Señor, dice, mire que dice aquí, que el sabio no haga alarde de su sabiduría. Usted conoce gente que tiene mucha sabiduría y conocimiento, pero también a la vez son muy presumidos. ¿Conoce gente así? Yo también conozco. Y la Biblia dice, esto dice el Señor, que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza. ¿Conoce gente usted que hace alarde de su fuerza? O dice, ni el rico en su riqueza. No hagan alarde. Dice el 24, si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme. Esto lo dice Dios. Y de que entiende que yo soy el Señor que actúa con fiel amor, justicia, rectitud. Pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Nadie haga alarde. Usted ha conocido personas que le dicen, ¿qué no sabes quién soy yo? O personas que dicen, es que yo conozco a la gente. Usted entiende la expresión cuando se refieren a la gente, ¿no? Es que yo conozco a la gente.
Cuidado, porque yo conozco a la gente. Hacen alarde de su fuerza, Conozco a la gente. Pero dice, el que quiera hacer alarde, mejor haga alarde de esto. Yo conozco al Señor. Tú conocerás a la gente. Yo conozco a uno más grande que tu gente. Yo conozco a uno más grande. Bueno, hay gente que hace alarde, dice, de la riqueza. Hace alarde, hace presunción, humillaciones. Pero lo triste, dice Salomón en el capítulo 6, he conocido a gente presuntuosa, así presumida de lo que tienen, y se mueren. Y no se pueden llevar nada. Voy a volver a leer un caso que leímos en Lucas 12:13. Habla de un caso que Jesús se encontró con dos hermanos. Dos hermanos, hijos de padre y madre. Los viejos murieron y dejaron una herencia. Y yo preguntaba esto en una enseñanza pasada, y vuelvo a hacer la pregunta por aquellos que no estuvieron. ¿Conoce casos usted donde se mueren el par de viejos? Lo digo con respeto. Se mueren el par de viejos y dejan una propiedad, un terreno, y luego los hermanos andan como perros y gatos. ¿Ha conocido de algún caso así? Es triste. Bueno, a Jesús le tocó, dice en Lucas 12:13, dice, en palabra de Dios para todo, lo voy a leer porque me gusta cómo lo explica esta traducción bíblica. Dice, entonces alguien de la multitud le dijo a Jesús, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Se agandalló, se quedó con todo. Esa ya es palabra añadida mía. Verso 14, pero Jesús le dijo, hombre, ¿quién me nombró juez de ustedes o árbitro de sus pleitos? Yo no vine a eso. Luego dice en el verso 15, luego Jesús les dijo, aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende del tener muchas cosas. Ahí está. La vida no depende del tener muchas cosas. Entonces les contó una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó, ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo, eso es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo, tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces, tómalo con calma, come, bebe, diviértete, disfruta la vida. Solo hay una. Verso 20. Pero Dios le dijo, tonto, esta noche morirás. Entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? ¿Cuándo tuviste tiempo para mí? Cada vez que te invitaban a conocerme más a mí, rechazaste, dijiste que no había tiempo, que estabas joven, que querías disfrutar la vida. 21. Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, el que se enfoca más en las cosas de sí mismo, en el que aquel que convierte las cosas de este mundo en prioridades con avaricia, porque eso es lo que leímos al principio. No estoy diciendo que no trabajemos, que no busquemos el calzado, la comida, una casa. Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios, no buscó. Volvamos a Eclesiastés capítulo 6 para seguir explicando a partir del verso 3. Pareciera que tiene azúcar, pero es café negro sin azúcar, ¿no? Me aguanto de no hacer la cara así, para que crean que está muy bueno. Eclesiastés capítulo 6, verso 3. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, un hombre podría tener 100 hijos. Voy a hacer una pausa. En la cultura hebrea, en la época de Salomón, que alguien tuviera muchos hijos, que alguien tuviera mucha familia, era una persona con un buen estilo de vida, era una persona muy bendecida. Pero vamos a ver qué dice. Un hombre podría tener 100 hijos y llegar a vivir muchos años. Ahora vamos a hablar de alguien que tuvo muchos hijos y logró ser longevo, alguien que logró tener muchos años.
Pero si no encuentra satisfacción en la vida, ni en los hijos, ni se llevó bien con los hijos, siempre tuvieron conflictos, ni siquiera recibió un entierro digno, ese pobre viejo murió, a pesar de que tuvo muchos hijos, ni siquiera tuvo un entierro digno. Sería mejor para él haber nacido muerto. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto? Este mismo versículo 3, leído en palabra de Dios para todos, vamos a ver qué es lo que dice, en palabra de Dios para todos. Los hijos son, quiero leer primero, me fui a otro salmo. Quiero explicar porque me pasé algo que cuando le di para arriba no lo miré. Explicaba que en el Antiguo Testamento el tener muchos hijos era símbolo de tener una vida muy satisfactoria. Y el Salmo 127, eso es lo que me había pasado. El Salmo 127, en palabra de Dios para todos, perdón por la interrupción. Verso 3, Salmo 127, verso 3, en palabra de Dios para todos, dice: los hijos son la herencia que nos da el Señor, los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. ¿Cuántos están alegres, bendecidos por los hijos? ¿Verdad que sí? Dice el verso 4: los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Qué afortunado es el hombre que llena la aljaba con flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en los tribunales. ¿Por qué? Porque los hijos van a la defensa, los hijos están al cuidado. Pero en lo que leímos en Eclesiastés, un hombre podía tener 100 hijos, pero si no se llevó bien con ellos, aunque haya tenido muchos hijos, aunque haya tenido riquezas, mejor le hubiera sido haber nacido muerto. Vamos a volver a Eclesiastés 6:3 en la Nueva Traducción Viviente para ver eso. Eso es lo que Salomón observó. Gente que logró tener bienes, pero no se llevó bien con la familia. Dice en Eclesiastés 6:3 en la Nueva Traducción Viviente: un hombre podría tener 100 hijos y llegar a vivir muchos años, pero si no encuentra satisfacción en la vida, esa expresión no encuentra satisfacción en la vida, nunca tuvo satisfacción ni con la familia, ni con las riquezas, ahorita vamos a ver, y ni siquiera recibe un entierro digno. Sería mejor para él haber nacido muerto. Carecer de paz en el alma, hermanos. Carecer de paz en la familia. Qué triste. Qué triste no tener ni siquiera una sepultura digna cuando alguien muere. Que invitan a los familiares ni quieren ir. Qué triste, aunque haya logrado tener posesiones. Qué triste que alguien haya tenido muchos hijos, mucho dinero, y al morir nadie se interesó. No, ¿y para qué? Por eso ese hombre, está hablando aquí de un hombre que se enfocó tanto en acumular, y no llevó una vida de armonía en la familia. Se muere y qué triste. Ahora pasamos al verso 4, en Eclesiastés 6:4. Dice, de este mismo hombre hablando, dice: entonces su nacimiento habría sido insignificante y él habría terminado en la oscuridad, ni siquiera habría tenido un nombre. En comparación, que mejor que no hubiera nacido es en comparación con un niño que nace muerto por alguna circunstancia de la naturaleza, lo que conocemos como un aborto, lo que es un aborto natural. En comparación con el aborto de un niño, ¿cómo es el funeral del aborto de un niño? Es triste, pero a la vez le dan las mejores atenciones. Aunque para despedir el cuerpecito habla, mira cómo atendieron, le buscaron, y todos se expresan como de un angelito. ¿Cómo se expresan del otro que nunca tuvo? Un patán, quizás algunos dirán. Qué triste. Esta es la comparación de lo que habla aquí. En el verso 5 de Eclesiastés, capítulo 6, dice: esta persona que trabajó así, dice, ni habría visto la luz del sol o sabido que existía, sin embargo, habría gozado de más paz que si hubiera crecido
para convertirse en un hombre infeliz. Habría gozado de más paz si hubiera nacido muerto. Podría vivir 1000 años, dice el verso 6, o el doble, y ni aún así encontrar satisfacción. Y si al final de cuentas tiene que morir como todos, ¿de qué le sirve? ¿A qué se refiere la palabra tiene que morir como todos? Pues no se va a llevar nada. Pero ¿qué es lo más triste? Se lleva el rechazo de la familia por alguien. Yo he venido con ya vienen como 3 temas, habla de las prioridades que nosotros debemos de tener. En primer lugar debe de ser la familia. Estamos hablando de las cosas humanas, pero en las cosas espirituales en primer lugar es Dios. Luego la familia debe de ser prioridad. Y luego se tiene que uno enfocar en esas cosas, guiar a la familia a Dios. Pero también tenemos que trabajar para las cosas que necesita la familia y buscar la paz. ¿De qué sirve enfocarse en otras cosas? ¿De qué sirve enfocarse en satisfacer las necesidades materiales en la familia si no hay Dios, si no está Dios en la familia? Yo he dicho esto anteriormente, la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos no es lo material, hermano. Hubo una hermanita de esta congregación, aquí hay familiares, nuestra hermana Sandra, yo me acuerdo, cuando estaba en su fase terminal de cáncer y sus hijos alrededor, y yo recuerdo que ella les dijo: hijos, caminen el camino que yo caminé hasta el último día, para que nos volvamos a ver por la eternidad. Esa es la mejor herencia que les puedo dejar, el ejemplo de mi fe y morir hasta el último instante de mi aliento, morir exaltando a Jesús. Ese es el mejor ejemplo. ¿De qué sirve enfocarse en otras cosas y no buscar a Dios? Solamente acumular algunas cosas, bienes, si al final la muerte arrasa por igual, ricos, clase media, clase alta, clase baja. La caja es el mismo hoyo, o la cajita de cenizas que entregan es lo mismo. Escuché a alguien decir: si supieran que los restos de cenizas que se les entregan a muchos familiares ni siquiera son las cenizas de los familiares verdaderos. Escuché a alguien que trabajaba en un lugar como ese: al fin y al cabo son cenizas, ni cuenta se dan si se le dieron la ceniza a lo mejor le dieron la ceniza de don Julio, el anciano de 90 años que murió, y tú crees que esas son las cenizas de tu hermano, y no sabes. Y lo importante de todo eso es haber vivido una vida en paz, una vida con Dios. Volvamos a Eclesiastés capítulo 6, verso 7, en palabra de Dios para todos. Eclesiastés 6, 7. Para ver estas cosas que Salomón miró, dice en Eclesiastés 6, 7. Toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, ¿verdad? Toda la gente, se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le alcanza. ¿Le suena algo parecido? Parece que nunca le alcanza, dice. Esta comparación es con la gente que siempre quiere tener más y nunca se logra encontrar un equilibrio con lo que tiene. ¿Usted ha preguntado alguna vez? Usted se preguntó, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí se han preguntado alguna vez: ¿cuál es el sueldo más bajo que se puede, o el salario más bajo semanal que más o menos se generaliza en Nogales? ¿Alguien me pudiera decir? Vamos a hablar de un operador de una maquila. ¿Cuál será el sueldo? Y no voy a hablar para algo peyorativo, algo para avergonzar. No, es para sacar una estadística. ¿Tú sabes algo, David? Más o menos. Vamos a ponerlo entre 2,000 pesos y 2,500. Entre 2,000 y 2,500 pesos aquí en la ciudad de Nogales. En comparación con lo que gana un ingeniero o alguien más capacitado, pues es una gran diferencia. Pero yo he conocido de ingenieros, personas capacitadas, que voltean y ven a un operador de maquila con su esposa, 3 o 4 hijos, y el fin de semana todavía traen algo guardado en su cartera. Y los ingenieros le dicen: ¿cómo le hará este cuate? Si a mí no me alcanza, ¿cómo le hará él para que le rinda?
Bueno, habla de personas que saben equilibrarse y saben comer conforme a lo que le alcanza. Imagínate a una persona que tiene un sueldo de 2,500 pesos semanales y se va a comer a los restaurantes más caros de la ciudad. ¿Habría sabiduría en eso? No, porque en el primer plato ahí se le fue el sueldo. ¿Qué tiene que hacer una persona con un sueldo así? Adaptarse a comprar una despensa conforme a lo que le alcanza. ¿Sí o no? ¿Alguna vez lo has hecho? Claro, lo tenemos que hacer. Bueno, el verso 7 dice: toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le alcanza. Este tipo de personas de las que habla aquí son personas que siempre quieren tener más de lo que pueden tener. Nunca se llenan con lo que tienen porque quieren tener más, escúchenme bien, de lo que pueden tener, de lo que pueden administrar, de lo que Dios les dio para cada alguno. En otras palabras, dice aquí, el sentido de la satisfacción de algunas personas dura muy poco. ¿Alguien aquí se compró alguna vez algún carro, es probable que sí, te compraste un carro? ¿Alguien se compró alguna bicicleta de niño? ¿Alguien durmió con la bicicleta en su cuarto? Levanta su mano aquí. O alguien cuando tuvo la bicicleta por primera vez, volteaba y la miraba hacia cada rato. O cuando compraste el carro, ¿saliste alguna vez a ver si estaba todavía en la calle? No es pecado si lo dicen. O sea, personas que dicen, me lo habrán robado. Y sale, ay, ahí está. O en la mañana sale con mucha prisa. Estará el carro ahí y sale, ahí está. Pero ¿qué sucede? Pasan los días y ya no te importó tanto. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? La satisfacción dura poco. La satisfacción de los bienes materiales dura poco. Llega un momento en que dices, bueno, esa emoción pasa con los días. ¿Por qué? Porque ya como que ya quieres algo mejor, algo más. ¿Es pecado? No. Siempre y cuando. ¿Cuándo es pecado? Cuando lo deseas con avaricia. Ahora, dice el verso 8 de capítulo 6. Entonces dice, ¿de verdad están los sabios en mejores condiciones que los necios? Así. ¿Ganan algo los pobres con ser sabios y saber comportarse frente a otros? Sí, hombre. Sí. Tener paz con Dios, tener paz consigo mismo y saber administrar lo que Dios te da. Ya leímos en un estudio pasado, hay gente que tiene la capacidad de tener mucho más que otros. Sigamos leyendo en Eclesiastés. Ahí vamos al versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente lo vamos a leer. Perdón, Eclesiastés 6:9. Un mensaje de estos, hermano, nunca te lo va a predicar un predicador motivacional del Evangelio de la Prosperidad. Se van a pasar el libro de Eclesiastés. Bueno, dice aquí, en Eclesiastés 6:9 dice, ahí va, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido, es como perseguir el viento. Es como yo, que yo quisiera tener soñar con tener algo que está fuera de mi alcance. ¿Está malo pedírselo al Señor? No, no está mal. El Señor, si tienes a bien, dame esto, pero tampoco te frustres si no te llega. Pero los predicadores de la prosperidad te van a decir, te faltó fe. Estás en pecado, por eso Dios no te lo dio. Y no a todos, yo he explicado esto ya anteriormente. Bueno, ese versículo 9, leído en la traducción del lenguaje actual, Eclesiastés 6:9, dice, por eso, mire, a ver si le suena parecido aquí. Por eso, vale más pájaro en mano que 100 volando. ¿Ya se dio cuenta de dónde lo sacaron? Ahí está, de la traducción del lenguaje actual. Vale más pájaro en mano que 100 volando, aunque tampoco tiene sentido. ¿Qué es lo que tampoco tiene sentido? Desear a los 100 volando. No tiene sentido desear a los 100 volando y despreciar y no disfrutar el que tienes en la mano. Entiéndase, no tiene sentido desear
las cosas que otros tienes cuando Dios te dio algo para que lo disfrutes y no lo disfrutas por estar deseando lo que otros tienen. Eso es lo que se refiere aquí. Aunque tampoco tiene sentido, porque es como querer atrapar el viento, querer atrapar algo que no está al alcance de tu capacidad de administrar. Dios te dio eso. No pierdas el tiempo. Disfruta eso. Disfruta la paz en tu familia. Quizá más adelante Dios te dé la oportunidad de tenerlo. El escritor de este libro nos quiere llevar entonces a disfrutar con contentamiento lo que podemos tener y no frustrarnos por lo que no podemos tener. ¿Sí me entienden esa parte? A disfrutar con contentamiento lo que podemos tener. No te frustres por lo que no puedes tener. ¿Es bueno pedirlo a Dios? Pídelo. La escritura dice en Santiago capítulo 4, pídelo. Pídelo. Y si lo pediste con sabiduría, Dios te lo va a dar. Pero eso de disfrutar con contentamiento no es bíblico, pudiera decir alguien. Y yo una vez más voy a leer Filipenses capítulo 4, versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente. De las comidas, voy a hablar por mí, alguno quizá me pueda secundar. De las comidas más económicas que puede comer una persona, vamos a hablar en la población mexicana, vamos a hablar en la colonia, vamos a hablar en mi casa. De las épocas en las comidas más económicas que pudiste comer y que no había más, porque para algunos puede ser complemento, pero en otras ocasiones fue lo que tuviste. La sopita de fideo o la sopita de codito. ¿Por qué? Porque con una cantidad corta compras, y no te estoy hablando de conformismo, te estoy hablando de que te pasó una etapa de tu vida y tuviste que comer eso, y en vez de comerlo con, bueno Señor, pues un chorrito de huichol, un chorrito de limón, una pizquita de sal, Señor, fideíto bonito, sagrado alimento, ¿qué haces afuera? Vamos para adentro, gracias Señor. En vez de disfrutarlo con contentamiento, porque fue el momento que te tocó. Los perros de la casa del vecino comen mejor que yo y yo aquí. Y añádele que algunos le enseñaron, y tú eres hijo del rey y no debes de pasar nunca necesidad porque eres hijo del rey. ¿Usted cree que el apóstol Pablo fue hijo del rey? ¿Usted qué cree? A ver, dígalo con convicción, ¿sí o no? ¿Usted cree que el apóstol Pablo fue hijo del rey? Veamos qué escribió el apóstol Pablo, Filipenses 4:10, Nueva Traducción Viviente. Filipenses 4:10. Fueron etapas de la vida del apóstol Pablo. Yo estoy hablando de las etapas que te tocó vivir porque por alguna razón te tocó vivir. ¿Cuántos de los que están aquí? Y no te avergüences de eso, por favor. ¿Cuántos de los que están aquí les tocó cuando iniciaron sus matrimonios, cuando iniciaron sus familias, a cuánto les tocó tener un colchón sin base nada más en el piso? A algunos les tocó nada más tender una cobija. ¿Alguien aquí le tocó o nada más a mí me tocó empezar así? Ya ve que sí le tocó también. Fue la etapa que te tocó. Pero ¿te acuerdas que mirabas a tu cónyuge, a tus hijos y amanecías medio como con postura militar porque el piso estaba duro, pero volteabas y mirabas a tu familia y decías, gracias Señor. Y van cambiando las etapas. Bueno, esa etapa que te tocó, vívela con gratitud, pensando que Dios en algún momento te va a llevar a otras etapas. Conforme a tu madurez, conforme a las prioridades. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y en la medida que tú sepas tener prioridades, Dios acomodará las piezas del rompecabezas. Vamos a ver qué escribió el hijo del rey, apóstol Pablo, Filipenses 4:10, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Pablo envía una carta a una población que se llamaba Filipos, por eso se dice los filipenses. Los habitantes de Filipos, cristianos, apoyaban al apóstol Pablo
con apoyo económico para que él siguiera con sus viajes misioneros. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre, se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No tenían la manera de hacerme llegar el apoyo, dice el verso 11. No que haya pasado necesidad alguna vez. Vamos a ver esto. No que haya pasado necesidad. Ahí va. Porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y no porque no ha pasado necesidad. Ahora ahí va, sigamos leyendo, verso 12. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Sé vivir. O sea, te tocó una etapa. Yo les decía en una enseñanza pasada, a alguien aquí en alguna semana del mes se le junta el pago del teléfono. Algunos pagan aseguranza del carro, se le junta la aseguranza del carro, el pago del teléfono, el recibo de la luz, tuvo que comprar despensa y cuando creíste que te habían sobrado 200 pesos, sale el niño del cuarto. Una tos que dice, ay, los 200 pesos que había ahorrado, y al plebe se le ocurra venir con esa tos de perro y empieza uno a decir, vamos a comprar el jarabe. ¿A alguien le ha pasado? O nomás a mí me ha pasado eso. ¿También a ustedes les ha pasado? ¿Y qué sale de tu boca? ¿Y nada más eso? ¿O sale te alabo, Señor, porque sé que en todo tienes control? ¿Algo me quieres enseñar en medio de todo esto? O empieza uno a decir, maldito Satanás, devoraste lo mío, y empieza a tener un pleito, y a lo mejor Dios te está llevando a un proceso a que aprendas a depender de Él. Y ahí está uno, y soy hijo del rey, y yo no debiera tener esta necesidad. ¿Y a poco el apóstol Pablo sí? ¿A poco el apóstol Pablo, a poco tú vales más que el apóstol Pablo? ¿Y por qué él sí estaba enseñado? ¿Cuál es el terrible problema que nos rodea en estos tiempos? Falsos evangelios, adulteración de la palabra, que nos llevan a creer que por ser hijos de Dios nunca vamos a enfermar, nunca vamos a padecer escasez y que tenemos derecho absoluto de vivir viento en popa siempre. Y no es así. Porque también envejeces. O nomás a mí me rechinan las rodillas ya cuando me agacho a abrocharme los zapatos. Y empiezo a decir, ay, Señor, soy hijo del rey, la rodilla. ¿Cómo no? Pues si la rodilla ya tiene más de medio siglo encima. Claro. Pero nos enseñan a que somos merecedores. Y la Biblia nos enseña, tienes que aprender a poner entre prioridades y necesidades. Mira, la prioridad es buscar a Dios, las necesidades Él te las va a suplir, pero cuando pases por escasez, donde Dios te va a pasar para probar tu fe, sigue adorando a la prioridad que es Dios. Vas a pasar por momentos luctuosos, vas a pasar por momentos donde seres muy amados tuyos van a partir de este mundo, nos guste o no. Y a veces rompemos en reclamos contra, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Respuesta, porque Él es el dador de la vida y Él tiene el absoluto derecho de recogerla. ¿Sí o no? ¿Cuándo? ¿De quién? ¿A qué hora? Entonces, ¿por qué le reclamamos? ¿Y por qué él? ¿Y por qué mi nana? Tu nana ya tenía 225 años. ¿Y por qué mi nana? ¿O por qué el niño? ¿O por qué el joven? Pues porque Dios así lo permitió. Bueno, dice, vamos a ver si dice el verso 11, dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Dice el 12, sé vivir con casi nada o con lo necesario. Ahí va. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío.
coma mucho o coma poco. Ese Pablo estaba endemoniado, pastor. Ese Pablo no iba a las iglesias a las que yo he ido últimamente. Ese Pablo debió haber dicho: soy hijo del rey y reclamo. Cálmate. Hace falta estudiar la Biblia. Y hay que tener cuidado a quién escuchas, hermano, por internet, porque el internet. Pero las enseñanzas que te enseñan a reclamar todas las bendiciones de Dios. Ahora, ¿Dios está en contra de darte las bendiciones? No. Él dice: aprende a poner las piezas en sus prioridades y lo demás se acomoda. Solitas se acomodan las piezas. Busca a Dios sobre todas las cosas, solito se te acomoda lo demás. ¿Lo has probado, hermano, eso? Pero ¿cuál es el enfoque de las personas en prioridades en esta época? Estamos acostumbrados a buscar las prioridades según nuestro entendimiento, que son las añadiduras de esta vida. Dios a lo último, Dios que espere. Y dice el versículo 13: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. En Reina Valera 60 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el enfoque es desde el verso 10. La gente que se afana por tener más de lo que puede según sus capacidades, cuando logran tenerlo, de todos modos no se satisfacen, porque quieren más. Quieren más. Y no están enseñados. Cuando la Biblia dice: yo te voy a enseñar a tener hambre. ¿Cómo, Señor? O sea que a veces me vas a enseñar a que tenga hambre. Sí, para que aprendas a depender de mí. Por eso en Jeremías dice: no te jactes en tus capacidades. Tampoco la Biblia quiere decir que no estudiemos, que no nos preparemos. No. El apóstol Pablo se preparó hasta el último instante de su vida. Dicen en 2 de Timoteo capítulo 4, dice que le envía la carta a Timoteo y le dice: Timoteo, estoy aprendiendo, para agonizar, me van a mochar la cabeza de aquí a mañana. Ajá, Pablo, ¿y qué puedo hacer por ti? Tráeme los libros que dejé en la casa. Tráeme. Pablo, pero te van a mochar la cabeza y tú quieres estudiar. Sí, hoy más que nunca debo confiar en lo que está escrito en la palabra, que el Señor es mi fortaleza, que Él es mi paz y que todo lo que Él dijo es verdad. Hoy más que nunca debo repasar eso. Imagínense, en vez de ver a un Pablo todo deprimido, él siempre dijo: es importante. Bien, si volvemos a Eclesiastés capítulo 6 para leer el versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés capítulo 6, en el versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente dice, voy a leer traducción en lenguaje actual. ¿Está bien, hermana? ¿Me ayuda? Gracias. Es que tengo aquí opciones de traducciones. Me gusta esta. Eclesiastés 6:10, traducción del lenguaje actual, dice: nosotros existimos porque Dios quiso que existiéramos. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Sabes cuántos espermatozoides salen en una eyaculación para fecundar el óvulo? ¿Sabes cuántos? Pero ahí va el hermano Fernando. Órale, ustedes, atrás. Y llega el hermano, ¡pum! ¡Le gané! Así que aquel que te diga que eres un derrotado, un fracasado, desde ya Dios te dice que eres un vencedor. Fuiste el primero en llegar. Fuiste la primera en llegar. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué llegaste ahí? ¿Qué dice aquí? Nosotros existimos porque Dios quiso que existiéramos. Él quiso que tú llegaras primero. Y dice, y hasta nos puso el nombre que tenemos. ¿A poco crees que se le ocurrió a tu mamá? ¿A poco crees que se le ocurrió a la mamá del hermano Isaac que le pusiera Isaac?
Y hay nombres poco comunes. Mi bisabuela se llamaba Escolástica. ¿Y qué es eso, pastor? Pues así se llamaba. ¿Usted conoce algún nombre raro o poco común? Yo tuve un compañero de clase que se llamaba Nepomuceno. Pues así se llamaba. Son poco comunes. Y pues, ¿y por qué quiso? Pues así quiso Dios, se le ocurrió. A la persona dice, y hasta nos puso el nombre que tenemos, dice al final del versículo 10. Ahí va. Pero no podemos luchar contra él porque es más fuerte que nosotros. ¿En qué sentido se refiere esto? No podemos venir contra él y decirle, oye, las cosas que estás haciendo a mí no me gustan, yo quisiera que las hicieras de otra manera. ¿Usted ha escuchado la frase, mira, ahora resulta que los patos, cuando llegan tus hijos y te dicen, no quiero mamá, y no quiero, y vas a hacer lo que yo quiero? Cálmate, patito. Voltea al papá, ¿verdad? Y la mamá, ahora resulta que los patos les quieren tirar las escopetas. No podemos decir llegarle ante Dios, no me gusta lo que estás haciendo, quiero que lo hagas así. Aguas. El hecho de que diga aquí que Dios te puso el nombre, o que existimos porque Él quiso, o porque Él te puso el nombre aquí, que alguien ponga el nombre sobre otro, habla de autoridad. ¿Por qué te llamas así? Porque por la autoridad de tus padres, pues tú te llamas así. Y a lo mejor en el registro civil el juez le puede, oiga señora, ese nombre está muy feo para su niña. Cuando crezca, así quiero que le pongas, es mi hija, yo la parí. Quiero que le pongas así. Oye, pero a mí no me gusta, así quiero que le pongas. Que Dios te ponga el nombre, que Dios decida quién existe y quién no, habla de autoridad sobre las cosas que le pertenecen. Dios. Usted puede leer el libro del Génesis capítulo 1 y dice la Biblia, y creó Dios los cielos, y creó las grandes lumbreras, y le puso por nombre a las dos grandes lumbreras. A la lumbrera del día le puso por nombre, y a la lumbrera de la noche le puso por nombre. ¿Por qué les puso sus nombres? ¿Por qué les puso sus nombres? Porque a Él le dio la gana. Porque Él quiso. Porque hasta ahí lo estableció. Porque Él es el dueño. Porque tiene autoridad para hacer las cosas. Esto de entonces de que nos puso el nombre y que no podemos discutir con Él, significa, tengo en mis notas, que lo que Dios decida con nuestras vidas, no estamos en posición de exigirle que haga las cosas de otro modo. ¿Están de acuerdo? Aunque no estuvieran. No estamos en posición de exigirle que haga las cosas de otro modo, porque Él es Dios. ¿Y por qué el hermano Isaac tiene mejor carro que yo, Señor? ¿Por qué Davidcito no tiene ni novia y él tiene mejor carro? Ya me exhibiste, pastor. No, lo estoy promoviendo entonces. ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué? ¿Por qué a la hermana Ceci no le rechinan las rodillas ya a mí? ¿O sí le rechinan? ¿Por qué si? Dice la Biblia, no estamos en posición de exigirle a Dios. ¿Cuál es nuestro deber? Pon tu prioridad, búscalo a Él. Lo demás Él sabe lo que hace con nosotros. Miren, las leyes humanas pueden cambiar el rumbo de las cosas o de las leyes conforme a lo que Dios marcó. Por ejemplo, tengo en mis notas, las leyes humanas aprueban el aborto intencional. ¿Dios está de acuerdo con eso? No. Que las leyes humanas aprueben algo no quiere decir que Dios esté de acuerdo. Que dos personas con inclinación del mismo sexo se casen, las leyes humanas lo aprueban. La Biblia ¿dice que Dios lo aprueba? No. Entonces, que la gente quiera cambiar el rumbo de las cosas no quiere decir que Dios apruebe ciertas leyes. No. Que Dios apruebe que alguien tenga más que otro, no estoy en posición de yo decir, Señor, las cosas. No, hay prioridades. Y las prioridades
someterte al gobierno del rey. Y si él quiso, pues así es. Mire, cuando hablamos, póngame atención a esto que tengo aquí. Cuando hablamos sin dirección de Dios, lo más seguro es que vamos a decir un montón de disparates. Voy a volver a repetir esto. Cuando hablamos sin dirección de Dios, lo más seguro es que vamos a decir un montón de disparates. Es más, por más verborrea que tenga alguien, lisonjero, labioso, como conocemos, si habla sin dirección de Dios, va a seguir diciendo disparates. Colosenses 2:8, nueva traducción viviente. Vamos a ver dónde dice eso. Colosenses 2:8, nueva traducción viviente. Dice, este cronómetro ya me avanzó mucho. Pero usted haga como que llevamos 10 minutos. Colosenses 2:8 dice, en la nueva traducción viviente, ese es un consejo para todos los cristianos, dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías. La palabra filosofías es una palabra compuesta, es una palabra yuxtapuesta. Una palabra yuxtapuesta es una palabra compuesta por dos palabras. Filosofía. Filo del griego filial, que significa amor. Sofía en el griego significa sabiduría. Filosofía, junto, amor a la sabiduría. Pero esa sabiduría es sabiduría terrenal, humana. Y hay gente que ama la sabiduría de las personas sin dirección de Dios. Y hay gente que tiene verborrea y tiene labia. Y el oyente, ¡pum!, es cautivado y atrapado. No, es que habla bien chilo. No, es que si tú escucharas hablar al hermano Gabriel, ni habla el hermano. Vamos a poner a otro. Si escucharas hablar a David, tampoco habla. Bueno, ahí va. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías. Ahí va. Huecas, filosofías huecas. Ahí va. Y disparates elocuentes. O sea, hay gente que habla, y es que mira, y usted conoce personas que en alguna familia se quieren llevar el centro de la atención y no quieren que nadie más hable más que ellos, y todos saben, todos conocen, y tú quieres hablar de algo, oye, ¿a qué hora se calla este mano? ¿A qué hora se calla este? Todos saben y no hay nada. Yo recuerdo que una vez estábamos en un lugar con familia y había una persona así que todo sabía, y alguien dijo, vamos a hablar algo acerca de Dios, al cabo de que aquí está el pastor, a ver si... No, pastor, te falta entender más esto. Y yo, dije, mira, está bien. A lo mejor me falta entender eso. Le digo, está bien. Aunque lo que estaban diciendo eran puros disparates. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano, de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos en Cristo, mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Bueno, Eclesiastés capítulo 6 dice que se pueden hablar puros disparates. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 6, versículo 12. Eclesiastés capítulo 6, versículo 12. Creo que estoy en traducción del lenguaje actual. Dice, ya estoy apuntando para el final, En realidad no sabemos qué es lo mejor para nosotros. No tiene ningún sentido vivir tan poco tiempo y desaparecer como las sombras. Además, nadie puede decirnos lo que pasará en este mundo después de nuestra mente. Nadie nos puede decir lo que realmente sucede. Nadie tiene solo Dios y su palabra. La gente te va a decir, no, es que mira, tú vas a reencarnar en un sapo, vas a reencarnar en un pájaro, en un burro. Te van a decir un montón de cosas. Y hay gente que cree en la reencarnación.
Hay gente que cree que cuando muere las personas se quedan a vagar en este mundo. Eso es lo que creen. ¿Qué dice la Biblia? Luego hablamos un tema más amplio de eso. ¿Quién sabe qué es lo mejor para la humanidad entonces? ¿Quién cree usted que sepa de una manera certera, precisa, adecuada, inerrante, infalible? ¿Quién creen ustedes que sepan mejor qué es lo que los seres humanos necesitamos? ¿Quién? Dios. Dios. Cualquier persona que no hable bajo la dirección de Dios te va a decir un montón de disparates. Y aunque te lo diga elocuentemente, verborrea, labioso, alguno puede caer atrapado y decir: no, es que ese hermano Fernando, esposo de la hermana Felipa, es bueno para hablar. Son ejemplos que pongo. Ahora, podemos venir ante Dios para traerle nuestras cargas y para pedirle dirección. ¿Usted qué cree, sí o no? Sí. Incluso podemos venir ante Dios para decirle las cosas que no nos gustan y que no estamos de acuerdo porque nos pasaron cosas injustas. ¿Podemos venir ante Dios, sí o no? Sí. Yo les he dicho que cada vez que entro desde allá veo un montón de carros estacionados. Además, aquí tengo uno que ya le voy a hacer una piñata, ya tiene un año ahí por un lado, descompuesto. Y yo desde que entro allá, Señor, ten misericordia, mira, aquí pudieran estacionarse más los carros de los hermanos que pueden venir a escuchar tu palabra. Y ahí están ese montón, Señor, obra algo. ¿Podemos venir? Sí. Y mostrarle nuestras inconformidades, sí. Pero no le puedo decir: te cuento hasta 3 y necesito que quites. No, hombre, hermano. Por la gracia de Dios no se abre la tierra y se los traga a esos que hacen eso en el instante. No. Ahora, para finalizar, el versículo 12, que es en donde estamos, el versículo 12, dice: en realidad no sabemos qué es lo mejor para nosotros. No tiene ningún sentido vivir tan poco tiempo y desaparecer como las sombras. Además, nadie puede decirnos qué pasará en este mundo después de la muerte. ¿Qué es lo mejor entonces? ¿Qué es la prioridad que un ser humano debe de atender? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Aunque para las personas no es prioritario. Para muchas personas lo prioritario es venir a la casa de Dios para adorarlo, para aprender de su palabra, una vez al mes. ¿Cuántas veces come usted al día? ¿Cómo que 6, hermano Isaac? Estoy bromeando. No dijo 6, no. 3, al menos 3, ¿no? Y si tú comieras, supongamos, vamos a hacer partícipe al profe Limón. Si el profe Limón desayuna mañana, con el favor de Dios, que le den desayuno. Ya lo comprometí. Esa risa es nerviosa. ¿Ustedes creen que el profe Limón va a aguantar con su desayuno hasta el próximo miércoles? Sin comer nada más que... ¿Ustedes creen que sí? El primero que dice con voz firme: no, es él el profe Limón. Claro que no. ¿Y por qué a veces creemos que la vida espiritual se fortalece con una vez que buscamos a Dios al mes? Hay razones de peso para no venir: trabajo, salud, casos fortuitos. Pero yo hablo de personas que tienen el tiempo, pero Dios no es su prioridad. Dios no es su prioridad. Personas que tienen el tiempo para poder buscar. Finalizo, ahora sí, la última cita bíblica que leo. Proverbios 14:12, en palabra de Dios para todos, y oramos. Proverbios 14:12, en palabra de Dios para todos. Mire lo que dice esta parte de la Biblia. Hay caminos que a uno, ese uno, entiéndase usted, yo, el vecino, mi tío, mi abuelo, mi nana, mi primo, mi vecino, mi compañero de trabajo, el hermano que está a mi lado. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte.
Hay caminos que tú le dices, oye, no sigas eso, man. Oh, esto está bien. Esto está bien desde tu punto de vista, pero no es lo correcto. Y te apresuras a la muerte. ¿Qué es lo correcto? Busca a Dios. Busca a Dios. ¿Te vas a escapar de la muerte porque busques a Dios? De la muerte física. ¿O a poco los cristianos vamos a quedar para semilla? No, vamos a morir igualito. ¿Hay una diferencia entre una persona que busca a Dios y uno que no? ¿Al morir físicamente? Sí, después de esta vida, ¿dónde queda el alma? La prioridad es buscar a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar para finalizar. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus consejos escritos, Señor, que nos llevas a buscar más y más de ti, Padre, porque a veces tenemos nuestras prioridades en otros objetivos. Perdónanos porque muchas veces hemos pensado que buscarte a ti es secundario o terciario, cuando tu palabra dice que es buscarte a ti primero. Así como ponemos empeño para otras cosas, ponemos esfuerzo físico, así, Señor, debemos poner ese empeño. Cada oportunidad que tengamos de buscarte a ti, de conocerte, para fortalecernos en ti, para consolarnos, para aprender, para saber cómo desarrollarnos, para saber cómo enfrentar cada etapa de las vidas, etapas de escasez, etapa de abundancia, que tampoco nos descontrole una etapa de abundancia y que no queramos buscarte. Que no nos descontrole desmedidamente una etapa de dolor, una etapa de luto. Sí, nos va a doler, claro. Pero podemos encontrar la fortaleza, la paz en ti. Que no nos descontrole una etapa de prueba de fe. Sí, nos puede desesperar, pero podemos venir corriendo a ti. Como dijo tu siervo Job, reconocer que tú eres quien da, que tú eres quien quita, pero reconocer que tú mereces la alabanza en todo, Señor. Es difícil aprender eso cuando abunda más el pensamiento humano y no tu enseñanza. Enséñanos, Señor. Enséñanos a vivir una vida equilibrada conforme a tus mandatos. Y cuando alguien pase por situaciones difíciles, que corra a tus pies, que se consuele en ti. Ayúdanos, Padre, a poner por obra tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tenemos tanto que aprender, Señor. A veces creemos que sabemos algo cuando no sabemos nada. Enséñanos y aprenderemos. Enséñanos a través de tu Espíritu y de tu palabra y seremos instruidos. Venimos reconociendo, Señor, nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Queremos ser instruidos por ti, Señor. Aprender, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que hoy estuvo aquí presente, los que estuvieron virtualmente. Gracias. Sus necesidades, sus angustias, sus luchas, sus peticiones están delante de ti también, Señor. A ti la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor?